iniciar, como les digo, con la reunión de hoy, ¿no? Semana 6, ciclo intensivo. Tenemos entonces hoy el tema correspondiente a los determinantes y el pronombre. Pues vamos a tratar este tema determinantes y pronombre. ¿De acuerdo? Muy bien. Determinantes y pronombre. Cuando hablamos nosotros de los determinantes y hablamos del pronombre, estamos hablando de una de las categorías gramaticales que son, digamos, homónimas o son semejantes en su escritura, pero evidentemente presentan distinta función. Entonces, hay ciertas similitudes en la escritura de estas palabras, coinciden, solo se distinguen por la función. Y vamos a tratar entonces hoy principalmente en este primer bloque sobre los determinantes. ¿A quiénes se les reconoce propiamente como determinantes? ¿O qué se entiende o qué entendemos por determinantes? ¿De acuerdo? Aquí, buen día, ¿cómo están? Aquí lo que nosotros vamos a tratar específicamente es que el determinante es un modificador. El determinante es un modificador ¿de quién? Es un modificador del sustantivo. Al decir que es un modificador del sustantivo, estamos diciendo que es una palabra que le afecta a los sustantivos. Es una palabra que se dirige al sustantivo. Es una palabra que apunta al sustantivo. ¿De acuerdo? Entonces, eso viene a ser un determinante, un modificador del sustantivo. Ahora, alguien por ahí dirá, pero profesor, hay otra palabra que también es modificador del sustantivo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es el adjetivo. El adjetivo, lo que pasa es que es una palabra que describe. El adjetivo es descriptivo. ¿Entendido? De repente a alguien le han enseñado adjetivo posesivo, eso no se maneja a nivel San Marcos, ¿no? Por si acaso. Todo eso pasa a los determinantes. El determinante se diferencia del adjetivo porque el determinante es una palabra que no describe. El determinante es una palabra que no, ¿qué cosa? Que no describe. Entendido que no describe. Entonces, el determinante no describe, el adjetivo describe. Eso es. Entonces, tenemos aquí todo esto, ¿no? Que no describe, los determinantes no describen y el adjetivo describe. Esa es la diferencia. Entonces, si yo digo, por ejemplo, lo siguiente. Yo digo ese gato. Yo digo ese gato negro, digo yo. Ese gato negro. Entonces, si digo esta expresión, tenemos que el sustantivo es el ser del cual se habla. En este caso, el sustantivo vendría a ser la palabra gato. Pero luego tenemos aquí a los lados a la palabra negro, y la palabra negro da un rasgo, da una descripción de gato. Entonces, esto que está aquí vendría a ser un adjetivo, describe, ¿no es cierto? Le da color, ¿no? Ahí está. Entendido. Pero del otro lado tenemos aquí a la palabra ese. Ese es una palabra que también apunta, se dirige al sustantivo, ¿no es cierto? A gato. Ese gato. O sea, también le afecta al sustantivo. También afecta al sustantivo. También se dirige, apunta hacia él, como les había dicho. Pero ese señala su ubicación. Ese gato señala su ubicación, no lo describe. Entonces, esto es un determinante. Esto es un determinante. Un determinante también le afecta al sustantivo, pero no es un rasgo, no es una cualidad, no es una descripción. ¿Se entendió entonces? ¿Quedó claro qué vendría a ser un determinante? Un determinante es un modificador del sustantivo. Un determinante modifica el sustantivo, pero no descriptivo. ¿Sí? ¿Se entendió entonces? ¿Se ha entendido que es un determinante? Y se ha diferenciado del adjetivo. Hemos visto la diferencia entre un determinante y un adjetivo. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, eso es lo que vamos a tratar ahora. Vamos a tratar sobre los determinantes, que son palabras no descriptivas,
pero que modifican o que afectan a los respectivos, digamos, sustantivos. Muy bien, listo. Ahora sí, vamos a ver aquí. Determinantes. Criterios de estudio. Dice acá, criterio morfológico. Los determinantes, como ustedes vieron, ese gato. Si era gatos, sería esos. Si era gata, esa. Si era gatas, esas. Quiere decir que el determinante mantiene o establece una concordancia entre el sustantivo y el propio determinante. O sea, el determinante asume o adquiere los accidentes, las flexiones de estas palabras. Entonces, morfológicamente, el determinante tiene género, tiene número, por lo tanto, es una palabra variable. El determinante, entonces, jóvenes, es una palabra ¿de qué tipo? Es una palabra variable. Cuenta con género y cuenta con número, los cuales son coincidentes con los sustantivos. Aquel también sería determinante. Determinantes son varios, son los artículos demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, enfáticos. O sea, los determinantes son varias clases de palabras. Repito, artículos. El, la, los, las, un, una, unos, una. Demostrativos, este, esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, aquellos, aquellas. Posesivos, mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, y etcétera, ¿no? O sea, sí, sí es un determinante. Muy bien. O un pronombre, depende pues, de la función. Eso es lo que vamos a ver justamente. Sintáctico. Cuando hablamos de lo sintáctico, vamos a decir que el determinante es modificador directo. El determinante es modificador directo del núcleo de la frase nominal. ¿Y quién es el núcleo de la frase nominal? Ya sabemos, ¿no? ¿Quién es el núcleo de la frase nominal? El sustantivo, ¿no? El sustantivo, claro. Entonces, sintácticamente, nuestro amigo determinante es modificador, ¿no? Directo. Luego tenemos aquí el criterio lexicológico. Cuando nosotros decimos criterio lexicológico, lo que estamos diciendo en el criterio lexicológico es si la palabra es abierta o cerrada. Los determinantes son limitados. Los determinantes no se incrementan. Es de inventario cerrado. Lo que pasa es que cuando hablamos de los numerales son de carácter abierto en el sentido que si yo digo 1, 2, 3, me puedo ir hasta el infinito. No acabaría. Pasaríamos muchas vidas contabilizando. Entonces, ¿qué cosa pasa? ¿Qué cosa sucede? Lo que sucede es que los determinantes son cerrados, excepto los numerales. Los numerales son abiertos, solo los numerales. Pero se dice cerrado porque la mayoría de los determinantes, en cuanto a su clasificación, son de inventario cerrado. Semántico. En lo semántico, vamos a decir que el determinante es una palabra que posee significado dependiente, o sea, que no tiene significado propio. O sea, que el significado de esta palabra depende del sustantivo que se encuentra modificando. ¿De acuerdo? A ver, entonces, repasamos aquí. El determinante es morfológicamente variable. El determinante es, ¿qué cosa? Variable. ¿De acuerdo? El determinante es variable. ¿Qué más? Es MD, es variable, es MD, es cerrado y es dependiente. ¿Sí? Ahí están las palabras clave. Las palabras clave, ¿sí? Morfológico, variable. Sintáctico, modificador directo. Lexicológico, cerrado. Y semántico, significado dependiente. ¿Quedó claro? Sí, estas son las características entonces. ¿De acuerdo? ¿Todo bien entonces? Sí, estamos bien, ¿sí? Listo, muy bien. Ahora vamos a continuar entonces con la explicación.
Vamos con las clases de determinantes. Las clases de determinantes. Cuando hablamos sobre la clase de determinantes o la clasificación, vamos a partir por los presentadores de sustantivos. Hay una palabra que es evidentemente la presentadora. La presentadora. El que presenta sustantivos. El presentador. ¿Quién es el presentador de sustantivos por excelencia? Siempre es el presentador, ¿sí? ¿Quién será el presentador de sustantivos por excelencia? Es el artículo, es el presentador de sustantivos. Esta es la palabra que se encarga de presentar a quién o a quiénes. Es la palabra que se encarga de presentar a los sustantivos. Ese viene a ser el artículo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el artículo es presentador. Ahí está. El artículo es presentador de sustantivos. Creo que hasta aquí todo claro, ¿no es cierto? Muy bien, ¿sí? Muy bien, profesor. Él puede ser usado como artículo. Él puede ser usado como artículo y sustantivo, ¿no? Me estás diciendo la palabra él, ¿no? Ya. A ver, su compañero me pregunta, compañero o compañera, a ver, compañero. Si la palabra él puede ser usado como, ¿qué me dices? Perdón. Artículo y sustantivo. A ver. ¿Esta palabra puede ser sustantivo? ¿Qué dicen? A ver, ¿puede ser artículo? Sí, puede ser artículo. Puede ser determinante artículo. Listo. Ahora, ¿podrá ser sustantivo? Se puede usar como sustantivo. Es el nombre de un objeto, el nombre de un ser, un animal, de una cosa, abstracto. No puede ser sustantivo, ¿no? A no ser que alguien se llame él, ¿no? ¿No? Pronombre. No puede ser pronombre. ¿Cómo va a ser pronombre esto? No es pronombre. No, no es pronombre. Con tilde. Ah, si tuviera tilde, ahí ya cambió, pues. Ahí es pronombre. Claro, aquí es pronombre. Ahí es pronombre. Ahí sí. No. Sustantivo no. No. No, sustantivo no. No, sustantivo no. No. Sustantivo es el nombre de seres, animales, objetos. Claro, solo es pronombre. Claro, solo es pronombre. Ujú. Claro. No puede ser sustantivo. Sustantivo es casa, taza, mano, pie, tronco, cabeza, cuaderno, libro. Esos son sustantivos. Yo digo, el libro lo trajo José. José, él trajo el libro, José. Él. O sea, reemplaza personas. Ahí sí, ahí es pronombre. Claro. A ver, vamos con el artículo. El artículo, entonces, presentador. Entonces, el artículo es presentador de sustantivos. Por eso el artículo dice acá, se antepone. Se antepone. Se antepone a los nombres o sustantivos. Se antepone. Si dice que se antepone, siempre se antepone, quiere decir ¿qué cosa? Quiere decir que siempre va a ser presentador. Es por eso que algunos gramáticos dicen que el artículo es un sustantivador. ¿Por qué dicen que el artículo es un sustantivador? ¿Por qué dicen que el artículo es un sustantivador? Porque es presentador, porque se antepone a los sustantivos. Entonces, por ese carácter de ser presentador, es que se dice que el artículo convierte a otra palabra que no es sustantivo en sustantivo. Por el carácter de presentador, ¿no? Por el carácter de presentador. ¿Entendido? Por eso le dicen sustantivador. Otros le dicen actualizador.
actualizador, porque convierte a una palabra en otra, o sea, la actualiza. De ahí proviene el término. Eso fue una pregunta de examen de admisión de San Marcos, 1996, 94, por ahí, ¿no? Que había que marcar cuál es el nombre de la categoría que actualiza, convierte en sustantivo. Entonces, el actualizador, el sustantivador, es reconocido al artículo. De esa manera se le conoce de manera tradicional, ¿no? Muy bien. Ahora, los artículos pueden ser de dos tipos, los definidos y los artículos indefinidos. Artículos definidos y artículos indefinidos. Ahora, ¿cómo es esto de artículos definidos e indefinidos? Los artículos definidos son los que presentan sustantivos conocidos. La palabra lo dice, es algo definido. Por ejemplo, usted va a postular a San Marcos. Entonces, usted ha definido a qué postular. Usted ha definido a qué postular. ¿Qué cosa es que usted haya definido? Que ha buscado la carrera, ha indagado sobre la carrera, se ha llenado de conocimientos de la carrera, conoce ya a qué va a postular. Entonces, usted tiene un conocimiento de lo que va a postular, qué cursos va a llevar, cuál es el campo laboral, cuáles son las aptitudes que se debe tener para desarrollar esa carrera. Entonces, lo que usted ha hecho es, ha definido, ¿no es cierto? Ha definido a qué postular. Y si usted ha definido, quiere decir que usted conoce. Entonces, vamos a usar esa comparación para los artículos definidos. ¿Qué son los definidos? Presentan lo que conocemos. ¿Y qué será indefinido entonces? Entonces, indefinido va a presentar sustantivos, pero sustantivos que no conocemos. O sea, presenta sustantivos desconocidos. Ahora, en nuestra mente, ya que la gramática está en la mente, cuando queremos presentar un sustantivo que conocemos, lo presentamos con él. Y si queremos presentar un artículo que desconocemos, lo presentamos con un. Entonces, yo digo, por ejemplo, llegó el profesor. ¿Por qué decimos llegó el profesor? A ver, ¿por qué decimos llegó el profesor? Decimos llegó el profesor, él lo presentamos con él porque es conocido, es el profesor que siempre enseña, ¿no es cierto? Ya lo conocemos, ¿no es cierto? Ahora acá, ahora dice, cuando es desconocido, se presenta con un. Tú dices, llegó un profesor al seminario. Dice, llegó un profesor. Entonces, ¿por qué dices que llegó un profesor? Ah, porque no lo conoces. Es conocido, se presenta con un, ¿no es cierto? Ah, a ver, acá están comentando, disculpen, voy a leer, ¿qué pasó? A ver, Lismel dice, profesor, palabra conocida, claro, no se conoce. Ya, muy bien. Listo, está bien. Ahora, vamos a ver aquí. Entonces, si él es el artículo definido, si él es el artículo definido, entonces su plural los y su femenino lalas también son definidos. También se contabiliza en este grupo al neutro lo. El neutro lo también forma parte de los definidos. Su plural unos y su femenino una y su plural unas. Entonces, ya aprendí definido el, indefinido un y completo. ¿De acuerdo? Ejemplo, dice acá. El padre de Luis es médico. El padre de Luis es médico. Entonces, conozco a este señor. Luego dice, unos manifestantes causaron desmanes. Entonces dice, unos manifestantes. Entonces, ese unos es desconocido. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, antes de seguir explicando esto, recuerden que existen dos formas contractas que son al y del, ¿no? Al y del son dos formas contractas que San Marcos, si ustedes revisan sus materiales, no los consideran dentro del artículo, ¿no? Sino que los consideran como preposiciones contractas. Las consideran como preposiciones contractas. ¿Entendido? Sí.
Entonces, al y del presenta características de presentar sustantivos. ¿No es cierto? ¿De acuerdo? En ese sentido, muchos dicen que son artículos, pero otros lo ven por su funcionalidad, que es un conector, porque aparece entre palabras más que nada. O sea, el carácter de fusional a más el y de más el permite que funcione más como una contracción, y esa contracción es una preposición. Es por eso que al y del no están en la lista de los definidos ni los indefinidos, si ustedes se dan cuenta. Por lo tanto, eso quería aclarar, por si acaso, que al y del se van a contabilizar entonces propiamente como que se van a contabilizar como preposiciones y no como artículos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? ¿Se entendió entonces? ¿Estamos bien? ¿Qué me dicen, muchachos? Sí. Sí, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, vamos a aclarar un punto más. Miren, yo digo, por ejemplo, una frase que empiece con de, una frase que empiece con relativo que. Entonces yo digo aquí lo siguiente, de ayer. Y digo que sabe. Las frases que empiezan con de, las frases que empiezan con de o que empiezan con que, van a ser antecedidas por un artículo. Entonces yo digo la de ayer o digo las de ayer. Digo el de ayer o digo lo de ayer o los de ayer. O digo la que sabe o digo el que sabe o digo lo que sabe. Entonces, estas expresiones se presentan por artículo. Cuando tengas una preposición o tengas un que, quien los está presentando es un artículo. ¿Entendido? ¿Quedó claro? ¿Sí? Toma nota ahí. Toma nota. ¿Sí? Eso de ahí. ¿De acuerdo? Eso podría venir en el examen de admisión también. Pero tengamos en cuenta eso. ¿Sí? ¿Entendido? No lo olvidemos. ¿Ya? Ahora, también podrían llevar un participio. Yo digo dicho. Dicho. Que repitan, ¿ya? Cuando una frase empiece con preposición de o con relativo que, por ejemplo, de ayer, de usted, de todos nosotros, que sabe, que lo oculta, ya, etcétera. Cuando empieza una expresión con de o con que, quienes los presentan son artículos. O sea, los que van acá delante de ellos son artículos. La de ayer, las de ayer, el de ayer, lo de ayer, los de ayer. La que sabe, el que sabe, lo que sabe. O sea, se presentan por artículo. O sea, el artículo presenta a frases que empiecen con preposición de y con pronombre que. Eso es lo que quise decir. Así de simple. ¿Entendido? Ahora sí. Listo. Muy bien. Solo ellos no. Solo como ellos no. Ah, claro. Claro, entendí. Solo ellos. Coma no, claro. Solo ellos, claro. Los determinantes definidos. Los determinantes definidos. Profesor, si digo el manifestante, sería artículo definido. Claro, él es artículo, presenta el sustantivo manifestante. Artículo definido. ¿Sí? ¿Está bien? Correcto. O sea, estos son artículos definidos. ¿Sí? Ahí está. Claro. Es que no vas a decir un de ayer, unos de ayer. ¿No? Un poco, ¿no? No suena. Por eso. ¿Sí? Listo. ¿Entendido? Ya tomaron nota, ¿no? Muy bien. Listo. Todo claro entonces. ¿De acuerdo? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Ya tomamos nota de eso? ¿Sí? ¿Ya lo anotamos? ¿Ya lo tenemos ahí? ¿Todo bien entonces? Sí, ¿no es cierto? Ya está. Queda, ¿no?
Eso tal vez ya lo sabían también, ¿no? Sino que tal vez por ahí se les había pasado, ¿no? Entonces, es importante, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Ahora sí. Entonces vamos a borrar esta partecita y vamos a continuar entonces. Listo, ahora sí. A ver, ahora vamos a hablar de los demostrativos. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de los demostrativos, ¿sí? Los demostrativos, la palabra clave es esta. Señalan ubicación. ¿Qué hacen los demostrativos? Señalan la ubicación, ¿cierto? La ubicación. Los demostrativos, determinantes demostrativos son esta lista, mira. Este, ese, aquel. Ya está, ya lo tenemos. A ver, ya sabemos, ahora sí, no queda ahí, ¿no? ¿Cuáles son los demostrativos? Entonces no te olvides. ¿Cuáles son los demostrativos? Este, ese, aquel. Facilísimo, ¿sí, no? Este, ese, aquel. Obviamente, sabemos que el determinante es qué cosa. Es qué cosa es variable, ¿sí o no? Y si sabemos que es variable, y si sabemos que es variable, ¿qué cosa va a pasar? Si sabemos que es variable, entonces sabemos que tiene qué cosa, género y número. Entonces, aquí le añadimos femeninos y plurales. Entonces, los determinantes demostrativos son tres. Este, ese, aquel. Este, ese, aquel. Una vez que queda ahí, simplemente le aumentamos femeninos y plurales. Sería este, esta, estos, estas. Ese, esa, esos, esas. Aquel, aquella, aquellos, aquellas. Pero me aprendo los tres. Y siempre recuerda que los determinantes se dirigen, modifican, apuntan a los sustantivos. Entonces yo voy a decir así, esos jóvenes saben tu secreto. Entonces, si yo digo que esos jóvenes saben tu secreto, este es un determinante demostrativo porque modifica el sustantivo jóvenes. Profe, pero tu secreto también tú modifica. Sí, pero ese es posesivo. Y ahorita estamos viendo solo demostrativos, por eso no lo he marcado. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Hasta aquí todo claro? Está facilísimo, ¿no? Pero ahora hay un detalle, ¿no? Muy importante, ¿no? Este, ese y aquel no aparecen así nada más, ¿no? Lo que pasa que este es para posición cercana, este es para posición media y aquel es para posición, ¿qué cosa? L, lejana. ¿Entendido? Cuando la posición es cercana se dice este, esta, estos, estas. Si la posición es media se dice ese, esa, esos, esas. Si la posición es más lejana se dice aquel, aquella, aquellos, aquellas. Por ejemplo, tú conversas con tu abuelo. Tu abuelo, vamos a suponer que tiene 90 años. Entonces tú le dices, abuelo, abuelo, en aquellos tiempos, cuando eras niño. ¿Por qué dices aquellos tiempos? Porque es lejano. Conversas con tu padre. Padre, en esos tiempos, cuando eras niño, eso es una posición media. Y si conversas con un compañero tuyo, ¿no? Y tú le dices, hablas de la situación actual. Ah, entonces tú le dices, en esta realidad, esta cercana, ¿no es cierto? Eso es. Entonces, ¿hemos entendido? ¿Sí? O sea, este, ese y aquel son los demostrativos. Este, ese y aquel. Pero este es cerca, ese es medio y aquel es lejano. ¿Entendido? Creo que ahora sí ha quedado sumamente entendido, ¿no es cierto? Creo que ahora sí, ¿no? He sido preciso con los términos, ¿sí? Entonces ya entendemos, ¿no? Muy bien, perfecto, ¿no? Se va quedando, ¿no? Entonces, no está complicado, ¿no? Entonces ahí va quedando, estamos entendiendo la situación. Ya, muy bien. Ahora vamos a pasar a otro tipo de determinante, ¿no? Entonces tenemos a los determinantes del tipo posesivos, ¿no? Tenemos a los determinantes del tipo posesivos, ¿de acuerdo? Tenemos a los determinantes del tipo posesivos. Ujú. Los determinantes del tipo posesivo. ¿Cuáles son los determinantes del
Ahora, el caso de los posesivos. Entonces, los posesivos. En el caso de los posesivos, a ver, en el caso de los posesivos, como su nombre lo señala, jóvenes, ¿qué cosa indican? Pertenencia, ¿no? Pertenencia. Uy, qué fácil. Tú vas a sacar 8 de 8, 7 de 7 en lenguaje, ¿eh? ¿Ves que es fácil el lenguaje en sí? ¿Te das cuenta? Sí, ¿no? Y tú ya tienes conocimiento también, ¿sí? Entonces, acá lo que estamos es para reforzarlo ya, que quede, como dicen ustedes, queda, ¿no? Va quedando ya, ¿ya? Entonces, los posesivos señalan pertenencia, posesión, por eso, ¿no? Pertenencia del sustantivo. ¿Cuáles son? Mío, tuyo, suyo, nuestro. Profesor, mío, tuyo, suyo, nuestro. Ya entendí, profesor. Pero ¿por qué no cuenta el vuestro? Lo que pasa es que el vuestro sí se puede contar. Vuestro, vuestros, vuestras, vuestras. Sí se puede contar. Lo que pasa es que es una forma no común en el dialecto del castellano que nosotros utilizamos. O sea, en nuestro dialecto del castellano de Perú, obviamente no se usa. Entonces, le aumentamos femeninos y plurales, pero también les incrementamos los apócopes. A ver, ¿quién recuerda qué era el apócope? ¿Alguien recuerda qué era el apócope? El apócope es la reducción, ¿no? De una palabra que pierde una letra o pierde una sílaba. Así es que irá. Así es, señorita. Entonces, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Qué irá? Es señorita, ¿no? ¿Sí? ¿Qué irá? Sí, ¿no? Ya. No me vaya a pasar como les conté una vez, ¿no? En la universidad, en el chat, participaba bastante alguien cuyo nombre es Génesis. Génesis. Ya, no, les pregunto por si acaso. Entonces, ¿saben qué pasa? Entonces, yo dije, muy bien, Génesis, te felicito. Bueno, muy bien, Génesis, te felicito. Bueno, no mencionas género, ¿no? Entonces, luego Génesis levanta la mano, en la opción levantar la mano para preguntar algo. Estábamos pidiendo opiniones sobre un tema. Ya que en la universidad enseñó redacción y había que opinar, ¿no? Entonces, yo le digo, señorita Génesis, la escuchamos todos. Y resulta que Génesis no era una señorita, era un señor incluso, porque era de un programa para gente que trabaja. Y era un padre de familia incluso, y su nombre era Génesis. Entonces yo sé que hay nombre Jesús. Jesús, también hay mujeres que se llaman Jesús, y sí lo sé, ¿no? No sé si han escuchado. Jesús es nombre también de mujer, ¿no? Entendido. Entonces, incluso hay José también para nombre de mujer. Entonces, cuando escucho un nombre, claro, Jesús María, el de adelante manda, es varón, y si es María José, es mujer, o si es María Jesús, o si es Jesús María. Sí, influye eso. Pero como era Génesis, así a secas, ahora cuando leo un nombre desconocido, entonces pregunto, ¿no? Para no generar inconvenientes o problemas. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿no? Por si acaso, pues, por si acaso. Entendido. Por ello lo hago, por ello lo hago. Y no es broma, eso de verdad me pasó. Y lo que me dio risa fue cuando yo dije, señorita, le escuchamos todos, y dice, profesor, no soy señorita, soy señor, me dijo. ¡Ay, disculpe! Le dije yo. Claro, y todos sus famosos jajaja, caritas, ¿no? Entonces, y me dijo, no se preocupe, profesor, no es muy común que Génesis sea el nombre de un varón, me dijo. Claro, tenía toda la razón, ¿no? Entonces, por eso pregunto a veces, ¿no? Si es señorita, si es un joven, ¿no? Hay que tener cuidado. Muy bien. Claro, ahí está, claro, su prima, claro, y él era un joven, pues, era un señor incluso. Es el programa para gente que trabaja, ¿no? O sea, es un señor, ¿no? Que tiene su empresa de construcción y estaba estudiando ingeniería civil, pues estaba llevando redacción, pues. Entonces ahí está el problema. Por eso pregunto ya, por si acaso. Ya, no vayan a pensar que, ¿por qué está preguntando el profesor mi nombre? No, por eso es. Ya. Claro. A ver, tuyo, modifica, tiene. A ver, vamos a ver. ¿Por qué piensas? A ver. Mío
tuyo, suyo, nuestro. A los femeninos, plurales y apócopes. Apócope de mío, mí. Apócope de tuyo, tú. De suyo, su. Nuestro no tiene apócope, por si acaso. Acá hay una pregunta. Angie dice, profe, en el ejemplo tuyo, ¿no está modificando al verbo tiene? ¿A tiene? No. El problema tuyo tiene solución. ¿Tuyo a quién se refiere? Al problema. Problema tuyo. Tuyo tiene, tuyo tiene, tuyo tiene. Tuyo está modificando tiene o a problema. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Ya se dio cuenta, señorita Angie? Tuyo no está modificando a tiene. No es tuyo tiene. Es problema tuyo. Tuyo se refiere al problema. Tuyo no se refiere a tiene. ¿Entendido? Lo que pasa es esto. Lo que pasa es esto, ¿sí? Ahora sí, ¿quedó claro? Ahora sí. Claro. Y esto es lo que voy a decir. Los artículos, ¿qué dice acá? Los artículos se anteponen al sustantivo. Los demostrativos pueden ir antes del sustantivo o pueden ir después del sustantivo. El niño, ese niño malcriado, ese demostrativo, antes del sustantivo. El niño malcriado ese va después. Los posesivos pueden ir antes o pueden ir después del sustantivo. Pueden ir antes o después. Yo puedo decir tu problema y problema tuyo. Su amiga, amiga suya. ¿Entendido? Un determinante posesivo puede ir antes o después del sustantivo. ¿Se entendió? Acá lo estoy colocando. ¿Sí? Un determinante posesivo puede ir antes o después del sustantivo. Un demostrativo puede ir antes o después del sustantivo. ¿Entendido? ¿Sí quedó claro? Yo puedo decir tu libro o el libro tuyo. Su casa o la casa suya. Ah. Mi problema, el problema mío. ¿Se entendió? Ahora sí, ¿quedó claro? Sí, quedó claro. Más bien, cuando está antepuesto, usa el apócope, porque no se dice mío problema, no se dice mío problema, se dice mi problema. Pero se usa completo cuando va después, problema mío. Ah, qué interesante. ¿Entendido? ¿Quedó? ¿Sí? ¿Todo claro ahora? ¿Todo mejor? ¿Sí? ¿Estamos bien? Todo claro ahora, ¿no? Ah, qué interesante, ¿no? Son datos pequeños pero importantes. Son datos pequeños pero importantes. Muchos podemos pensar que el problema tuyo está mal expresado, que solo es tu problema, pero no es así. ¿Se están dando cuenta entonces? Qué bonito, qué importante es. ¿Sí o no? ¿Qué les parece? Ah, profe, ¿el apócope va antes o después? Los apócopes van antes. ¿Tú cómo dices? ¿Mi problema o mi problema? Mi problema y mis apócope. ¿Cómo dices? ¿Suya casa o su casa? Su casa y es apócope. Los apócopes van antes. Los apócopes van antes. Y completos van después. Y completos van después. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Quedó claro? Listo, muy bien. Listo, eso es. Eso es. Vamos quedando todo claro, ¿sí? Para pasar a otro punto. Voy a pasar a otro punto de la explicación. ¿De acuerdo? Sí quedó claro, ¿no, jóvenes? Ha quedado entendido. Sí, ¿no es cierto? Muy bien. Está lloviendo, ¿no? Bueno, yo vivo por Comas, Santa Luzmila. Está lloviendo, ¿no? Y está iluminándose. Bueno, pues, así es, pues, ¿no? Muy bien. Está lloviendo. Sí. Muy bien. Vamos a continuar. Listo. Una capturita de pantalla, los que desean ahí, a las marcas que he realizado. Una capturita para poder pasar al siguiente punto, ¿ya? Listo, muy bien. Ya está, ¿no? Aquí está nublado. Bueno, aquí está nublado, pero se ve claro a la vez. O sea, está nublado, pero iluminado. Y con lluvia. Listo. Depende de dónde estén, pues. De repente hay algunos que están fuera de Lima, ¿no? De repente hay algunos que son de provincia, ¿no? Claro, ¿no? ¿No? Listo. Muy bien. Acá está lloviendo en Comas.
Santa Luz Mila, Avenida Universitaria más o menos, ya me voy a ubicar ya. Avenida Universitaria, Clínica Universitaria, Avenida México, ya a esa altura está lloviendo. Listo por esa zona. Ujú. Claro, es raro, sí, sí es raro, sí es raro. De ahí la lluvia se va a ir para allá. Ah, la Renier, San Felipe. Ah, entre el límite con Caraballo, pues, ¿no? Sí, pues la lluvia va avanzando. La lluvia, o sea, de acá el nubarrón se va avanzando, va moviéndose, va moviéndose. Claro. Listo. Sigamos entonces. Vamos con los cuantificadores. Vamos con los cuantificadores. Los cuantificadores. ¿Por qué se le llamará cuantificador? Porque expresa qué cosa? Cantidad, ¿no es cierto? Entonces, hay un grupo de determinantes que se le va a llamar cuantificadores porque expresan la cantidad del sustantivo. Ahora, dependiendo qué cantidad expresen, vamos a tener a los cuantificadores denominados numerales, que es cantidad. ¿Pero qué cantidad se le asume en numeral? Cantidad exacta. Y los que tienen cantidad no precisa, se le va a llamar, ¿qué cosa? Indefinidos. Se le va a llamar, ¿de qué manera? Indefinidos. ¿De acuerdo? Tenemos a los indefinidos. Listo, ya está. Tenemos a los indefinidos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos cantidad exacta, numerales, y cantidad inexacta, tenemos a los indefinidos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros utilizamos los números del conteo, para que sea simple, cuando tú tengas, los números del conteo, ¿cuáles son los números del conteo? ¿Cuáles son los números del conteo? A ver, dime tú. ¿Cuáles son los números del conteo? Los números del conteo, ¿cuáles son? Uno, ¿no es cierto? Uno, dos, tres, cuatro, sí, ¿no? Como la cancioncita, había una cancioncita que era uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ya, esa. Acuérdate de esa cancioncita, ¿sí o no? Claro, de tu amigo Freddy, ¿sí o no? Entonces, una cancioncita para niños, ¿sí o no? Claro, pues. Tu hermanito no quiere dormir, entonces tú le cantas, ¿vamos a dormir o no? Te cuento una canción. Uno, dos, se parten en dos, tres, cuatro, llegó el gato. Así le cantas. Tu hermanito va a dormir, se vas a ver. Claro, si no despierta hasta el día siguiente, ya, pues, ¿qué más quieres? Listo, ahora bien. Los cardinales, mira, los cardinales son los números del conteo, son los numerales básicos, los números básicos del sistema, ¿sí? Luego tenemos otro grupito, los ordinales. Su nombre lo indica, expresan orden. Los ordinales, valga la redundancia, expresan orden o jerarquía. Primero, segundo, tercero, vigésimo, trigésimo, cuadragésimo, quincuagésimo, sexagésimo. Esos son los ordinales. Ah, qué fácil, profe. Múltiplos. Cuando tú multiplicas, tú tienes, ¿no es cierto? Tú dices la cantidad de veces. La multiplicación es la cantidad de veces. 2 veces, doble, 3 veces, triple. Ah, entonces los múltiplos son la cantidad de veces. Ah, qué fácil, profesor. Partitivos. Partitivos. ¿Qué cosa indican los partitivos? Indica cosa, una fracción, un fraccionamiento. Cuarta, quinta, mitad. Entonces, indican una fracción o parte, ¿entendido? Entonces, ahí están las palabras claves, ¿sí? Cuantificador, ¿por qué? Cantidad. Numeral, ¿por qué? Exacto. Conteo, cardinal. Orden, ordinal. Veces, múltiplo. Fracción, partitivo. Qué fácil, profe. Entonces, los indefinidos son cantidades inexactas, muchos, de más, ¿cierto? Demasiado, pocos, todos. La palabra harto. Por si acaso la palabra ambos, la palabra cada, la palabra cierto, la palabra cualquier, son también indefinidos. Se consideran dentro de los indefinidos. Eso está en la tablita de indefinidos que presentan los materiales de Pre San Marcos y sus resúmenes. ¿Entendido? Siempre estamos trabajando, no se olviden, estamos trabajando siempre como considera Pre San Marcos. Recuerden que de ahí sale la base, el fundamento para las preguntas de lenguaje. Profe, ¿podría dar un ejemplo? Claro, no se preocupe, Diego. Esta es la parte de la introducción, ¿no es cierto? Ahora
terminamos esta parte, ya hemos entendido qué es cardinal. Cardinal es conteo. ¿Qué es ordinal? Orden. ¿Qué es múltiplo? Veces. ¿Qué es partitivo? Fracción. ¿Qué es indefinido? Cantidad inexacta. Una vez que ya tenemos esto, ahora vamos a pasar a los ejemplos, ¿de acuerdo? El siguiente bloque que voy a presentar son los ejemplos, ¿de acuerdo? Siguiente bloque que presentamos son los ejemplos. ¿Ya digo? Muy bien. Exacto, muy bien. Ahí justo iba a decir eso, ¿ah? Justamente ahorita iba a decir eso porque había mencionado cuáles son. Marcos tiene una pregunta interesante. No hay distributivos. Lo que pasa es que los distributivos son ambos. Son cada, cualquier y sendos, ¿no? Sendos también. Entonces, estos están considerados en otros libros preuniversitarios como distributivos. O sea, los consideran como distributivos y no los consideran dentro de los indefinidos. A los distributivos, Marcos, los colocan dentro de los numerales. ¿Entendido? Porque ellos entienden que ambos es 2, que cada es 2, que cualquier es 2 y sendos es 2. Pero no. Yo digo, por ejemplo, limpiaron sendas carpetas. Senda significa cada una de las carpetas. O sea, no tiene una cantidad definida. Entonces, para San Marcos, acá está, mira, lo que encerrado en el cuadrito, mira, sendos, cada, ambos y cualquier, para San Marcos son considerados indefinidos, están dentro de los indefinidos. Los distributivos no forman un grupo aparte, no forman un grupo aparte. Y si te distributivos, van dentro de los indefinidos, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Quedó claro entonces, Marcos? Sí, eso es, ¿de acuerdo? Muy bien. Eso es. Claro, no se olviden que aquí estamos enseñando según como dice San Marcos en su libro preuniversitario y en sus materiales, ¿de acuerdo? Así que no hay ningún problema. Incluso acá tenemos un ciclo, en ADC tenemos un ciclo los domingos donde resolvemos los ejercicios de San Marcos, ¿no es cierto? Donde resolvemos los ejercicios de San Marcos, ¿sí? Entonces, si resolvemos los ejercicios de San Marcos, resolvemos los ejercicios, obviamente, sobre esa base teórica. Porque yo sí les había comentado a ustedes que si quieren comprar un libro o si quieren prepararse para San Marcos, ¿no? En lenguaje, les recomendé que se compren el libro de San Marcos, porque tú vas a encontrar libros preuniversitarios que dan distintas teorías que no se adaptan a lo que pide San Marcos en lenguaje. Y hay muchos que compran esos libros y usan y reutilizan esos libros. Hay que tener mucho cuidado. Si quieres prepararte para la Universidad de San Marcos, tienes que utilizar principalmente el libro de la pre, ¿sí? Ese es muy útil. Y a veces también puedes descargar, ¿no? Y por internet, ¿no? De manera libre. Puedes descargar, ¿no es cierto?, semanas pasadas de la pre o del año pasado o de un par de años antes, siguen usando la misma teoría y puedes ahí tú utilizar todo ello, ¿no? Te va a servir bastante, ¿no? Pero también, como les digo, los materiales que hemos preparado están en función a ello, ¿ya? Muy bien. Vamos con los ejemplos, entonces, los cardinales. Cuando hablamos de los cardinales, ¿qué dijimos? Son los números del conteo. Ahora, mucha atención con esto, quiero que entendamos lo siguiente. Yo digo 2 maletas. Aquí el cardinal es 2. Este es el numeral cardinal, ¿sí? 2 maletas. Y luego dice 21 maletas. Entonces, el que menos, cuando no domina mucho todavía el tema de la normativa, podría decir que 21 maletas es una expresión inadecuada. Y tal vez muchos en este momento estén pensando que me he equivocado o que he escrito mal, ¿no es cierto? Díganme ustedes, ¿21 maletas es correcto? ¿Sí o no? ¿Qué cosa dicen? A ver, vamos a ver. ¿Qué dicen? ¿Es correcto o incorrecto? A ver. Entonces, tenemos acá. Claro, concuerdan el género. Eso es. Lo que pasa es esto, miren. Primero, lo voy a explicar paso a paso, ¿ya? Para que entendamos todos. Tú sabes que 2 implícitamente es plural. ¿Sí? 2 es plural. ¿Sí o no? Profe, pero ¿qué? ¿Por la S? No. Es implícito. Y el género es adaptable. ¿Sabes qué? 2 es invariable. 2 es invariable. Porque 2 no tiene género ni tiene número.
O sea, no tiene morfemas de género ni número. A ver, mire, vamos a pensar juntos. Chicos, ¿la palabra dos tiene morfema de género? Díganme, ¿sí o no? Miren, miren, vamos a reflexionar. No tiene. Díganme, ¿la palabra dos no tiene morfema de género, sí o no? Díganme, no tiene, pues no tiene. Mira, 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 pensemos, pensemos. Ahora, ¿tiene morfema de número? ¿Tiene morfema de número? No tiene, ¿sí o no? No tiene, pues. No tiene morfema de número. O sea, dos es una palabra, ¿qué cosa? Dos es una palabra invariable, que asume el género y que asume el número de acuerdo al sustantivo, ¿sí o no? De acuerdo al sustantivo. Pero dime, fuera de esto, dos es plural, o sea, se sobreentiende que dos es plural. Yo no voy a decir dos gatos, es decir, dos gatos. Yo no voy a decir dos platos, es decir, dos platos. Dos clases, ¿sí o no? O sea, dos se sobreentiende que está en plural, ¿sí o no? Y cuando digo maletas, maletas sí concuerda porque maletas es plural. Y maletas es género femenino. Pero no se dice das maletas. No se dice así. O sea, eso es implícito. ¿Sí se entendió el primero? Sí, se entendió, ¿no es cierto? Se entendió. ¿Sí? A ver qué me dicen. ¿Se entendió? Ahora vas a entender el 21, pues ya lo dijo su compañero, pero igual vos, yo también. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, ¿no es cierto? 21 maletas es incorrecto, pues. O sea, tú puedes decirlo, pero para el examen de admisión y para hablar de manera culta, no. ¿Por qué? Ahora vamos acá, pues. Ahora vamos acá. Por eso estoy explicando, miren. Si digo 21, la palabra es 21. La palabra es 21. Ya se dieron cuenta, ya se dieron cuenta. Maletas. Maletas. ¿Maletas qué es? Género femenino, número plural, ¿sí o no? Ahora digan ustedes. 21 está en género masculino, número plural. O sea, sí está concordando esto. El número está concordando. Esto está concordando. Porque ya sé que de 2 en adelante es plural. Pero 21. Profe, pero está escrito 21, no 21. Pero chicos, 21 es el apócope. Ah, y sigue siendo 21 masculino. Ah, entonces, ¿qué te parece si borramos el apócope y para que concuerde en género, ahora sí escribimos el género? 21, y ahora sí está en qué género. Ahora sí está en género qué. ¿Entendieron? Ahora sí está en género femenino y ahora sí está igual. Y ahora sí hay concordancia. Por eso se dice 21 maletas. ¿Entendido? Porque hasta aquí ya está en plural, pero acá está el género. Ahora sí. ¿Se entendió? ¿Qué le parece? 21 maletas, 21 carpetas, 21 señoritas, 21 sillas, etc. 31. ¿Quedó claro? Ahora sí, ¿estamos bien? ¿Se entendió? Ahora sí se entendió mejor, ¿no? Claro, ¿no? Ahora sí quedó claro, ¿no? Listo, ya ven, listo, paso a paso. Pues, estamos explicando así y tú entiendes, ¿sí? Claro, sí. ¿Listo? ¿Quedó claro? Listo, ya está. Lo puedo borrar, ¿no es cierto? ¿Se puede borrar? Sí, ¿no es cierto? Sí, no, ya está. ¿Sí? Hay una capturita de pantalla. Una
Listo, vamos a continuar. Suficiente tiempo, creo. Ya le deben haber copiado, procesado, entendido. Listo, muy bien. ¿Ya ven qué bonito es? Qué bonito es aprender la gramática. Y no solamente es algo interesante, bonito, sino es interesante, ¿no? Y es simple. Y tiene lógica. La gramática es sistemática por eso, ¿no? O sea, la gramática tiene elementos sistemáticos que nos permiten entender, ¿no? Precisamente lo que hablamos y todo, ¿no? Muy bien. Continúa. A ver, bien. Coche bombas o coches bombas. La palabra, ¿cómo sería? El segundo. Acá me preguntan lo siguiente. ¿Cómo se dice? ¿Se dice coche bomba? No. ¿Cómo es tu pregunta? Hay coche bombas o coches bomba. Hay una regla. Hay una regla para esto. Escuchen la regla. Si es un compuesto, si es un compuesto formado por dos sustantivos, ya se pluraliza el primero. Pero si es un sustantivo y luego un adjetivo, se pluralizan los dos. ¿Entendido? Sí. Entonces yo digo, por ejemplo, casa barco, casa barco. Y digo, la famosa carita pintada. Aplicamos la regla. Casa barco es un compuesto. Casa es sustantivo y barco es sustantivo. Estoy en el primer caso. Se pluraliza el primero entonces. Casas, barco. Casas, barco. Carita pintada es un compuesto. Carita es sustantivo, pintada es adjetivo. Estoy en el segundo caso. Se pluralizan los dos. Caritas pintadas. ¿Qué les parece? ¿Ah? ¿Se entendió? Ya pues, ahora aplica acá. Coche bomba es un compuesto. Coche sustantivo, bomba sustantivo. Coches bombas. ¿Entendido? ¿O no? Perdón, el primero, ¿no? Uy, lo que pasa es que tú no has dado ninguna, me has dado dos opciones y ninguna es, pues. Entonces, acá la opción, ahorita me acabo de dar cuenta, ¿no? Es coches, coches, bomba. O sea, ninguna de las que me enviaste. Una tercera, ahorita me acabo de dar cuenta recién. Claro, recién me acabo de dar cuenta que ninguna de las dos, ¿no? Sería coches, coches, bomba. Eso es. ¿Entendido? Es una regla de pluralización. Es una regla de concordancia nominal. ¿Ya? Muy bien. ¿Listo? ¿Qué le pareció? ¿Entendido? Ya está.
Listo, ya está. Listo. Ya, lo voy a borrar. A ver, una capturita rápido para avanzar. Una capturita, vamos. Hoy están preguntones, ¿ah? Muy bien, ¿ah? Los felicito, ¿ah? Hoy estoy sin audio, perdón. Lo voy a borrar, ¿ven? Qué bonito. Ya. Ahora, si quieren aprender un poco más de esto, porque hay bastantes normas, ¿no? De esto, ¿no? ¿No? Puedes buscar información sobre esto, ¿no? Por internet, así, ¿no? Unos videos por ahí. Ya está. Ahora, acá, vamos con lo siguiente. Los múltiplos. Estos múltiplos indican la cantidad de ¿qué? La cantidad de ¿qué habíamos dicho? De veces. Los múltiplos señalan cantidad de veces. Entonces, entre los múltiplos que tenemos, esto, ¿no? Doble porción. Doble es un numeral múltiplo del sustantivo porción. Pero se acepta de manera exclusiva usar un cardinal seguido de veces. Un cardinal, o sea, un número de conteo, seguido de la palabra veces. 10 veces, 11 veces, 12 veces, 7 veces. ¿Entendido? En vez de decir séptima, octava, ¿no? ¿No? ¿Entendido? Vale eso, ¿sí? Es válido. ¿Por qué? Porque a veces no vas a encontrar términos suficientes para toda esa relación. Igual va a pasar con partes. Entonces vamos a ver aquí con los partitivos. Ya, muy bien. Ya está, muy bien. ¿Cuáles son los partitivos? Indican qué cosa, parte, fracción. Pero en el libro de la PRE dice que solo se puede cambiar el género al número 1 y a los números a partir de 200. Solo se puede cambiar el género al número 1. Ya pues. Pero, niña, ¿eso dice el libro de la PRE? Sí, ¿no? Ya. ¿Y yo he dicho lo contrario? A ver, analicemos lo que yo dije. ¿Yo he dicho lo contrario? A ver, pero respondan, pues. ¿Yo he dicho lo contrario? No. A ver, parece que no ha entendido la señorita Lady Laddie. Es 21 maletas. 20. Espera. ¿20 qué? 1. Ya entendió, creo. Es 21 maletas. ¿Sí o no? Ya yo expliqué paso a paso. 21. Pero se usa el apócope. 21 maletas. Y a 1 le cambié a 21. El libro de la PRE dice que solo se puede cambiar de género al 1. Ya pues, ¿a quién le estoy cambiando de género? Al 1, pues. No al 1, 1, 1. Todo lo que cabe en 1, 21, 101. A ellos, pues. ¿Entendido? Claro. Sí lo expliqué así. ¿Sí? Claro. Listo, voy a borrar ahora. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, dije. ¿Ven? Claro, pues. Claro. Pues. Sigamos entonces. Sigamos. Sigamos. Partitivos. Vamos con los partitivos. Entonces, para el caso de los partitivos,
indican par. ¿Sí? Yo digo media, la mitad, pues media, la mitad de la beca. Pero también aquí se puede utilizar un ordinal seguido de parte, décima parte. Ah, semejante al caso de múltiplos, que es cardinal más veces. Ahora, vamos a los ordinales. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ahora sí, ¿todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Claro, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, muy bien. ¿Entendido? ¿Qué tal? A ver, un momento. Los ordinales indican orden. Primer día, ¿no? 70º aniversario. ¿Qué te parece? ¿Entendido? Ah, ¿se dan cuenta? Listo, ¿ves? Listo. Y hay más casos, ¿no? Hay más casos, ¿no? Hay más casos. Acá lo vamos a ver. Ahí los tenemos. Ya. Pero acá hay una preguntita así rápido, a ver. Karim, a ver, Karim, ¿cómo estás? Vamos a ver qué nos dice Karim. Dice así: profesor, está mal decir 12º piso. A ver, pensemos en lo siguiente primero. Pensemos en lo siguiente. Este es un edificio. Este es un edificio, ¿no? Ya. Pues ahí tenemos un lindo edificio. Su área de jardines. Ya. Ahora miren acá. Un edificio, ya. Cada piso, cada piso del edificio, cada piso del edificio. Y acá viene lo curioso, ¿no? Que algunos no aceptan, ¿no? En el caso de cada piso del edificio, es una parte, o sea, el edificio se divide en partes, o cuando yo subo por piso, es por orden. ¿Es parte u orden? Ahí está el detalle. Es por orden. Orden. En cambio, si yo tengo una torta, a la torta, yo no la fracciono por orden, sino yo la parto. El edificio yo no lo parto. Yo voy por orden de los pisos. No voy por parte de los pisos. Orden. Entonces, si es orden, ¿qué usa? Ordinal. Ordinal. Y si es ordinal, ¿cómo se dice? 12º o 12º piso. 12º o 12º piso. ¿Entendido? Listo. ¿Está bien, Karim? ¿Sí? Ahora sí, Karim. ¿Quedó claro? ¿Sí se entendió? Ahí está. Karim había preguntado, ¿no? Los pisos, los puestos, las competencias, es por orden, es por orden, es por orden. ¿Ya? A ver, sigamos entonces, sigamos. Veamos acá los ordinales. Tenemos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. ¿Qué más tenemos ahí? Séptimo, octavo, ¿no? Noveno, décimo.
¿Qué tal? ¿Qué le parece? ¿Entendido? ¿Sí o no? Un décimo, duodécimo. Profe, ¿se puede decir décimo primero? Sí, sí se puede. Sí se puede. Décimo tercero, décimo quinto, ¿no? Y así. Y así sigue la lista, ¿no? Sigue la lista. Ahora, para 20, a partir de 20, a ver, ¿cómo sería ahí? A ver, ¿cómo sería en ese caso? Vigésimo, trigésimo, cuadragésimo, quincuagésimo, sexagésimo, septuagésimo, octogésimo, nonagésimo, centésimo. Tri, cuadra, quinqua, sexa, septua, octo, nonagésimo, todos. 100 centésimos. Ahora acá. En adelante, mira. 200, 300 y 600. Recuerda que 2 por 3 es 6. 2 por 3 es 6. Propio, ¿y eso qué tiene que ver? 2 por 3 es 6. 200 es du, 300 es tri y 600 es sex. Centésimo. Lo que pasa es que esos tres usan centésimo. Du centésimo, tricentésimo, sexcentésimo. Y el resto usa gentésimo. 400 cuadringentésimo, 500 quingentésimo, 700 septingentésimo, 800 octingentésimo, 900 noningentésimo y 1000 es milésimo. ¿Entendido? Acá he tomado como referencia todos estos numerales, ¿sí? Estos numerales son los ordinales, ¿sí? Ahora creo que ya quedó más claro, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿De acuerdo? ¿Qué dicen? ¿Estamos claros o no? Como todo claro. ¿Sí? Ah, ya, interesante. Por eso las formas séptimo y septiembre se consideran incorrectas. Las formas séptimo y septiembre. Lo que pasa es que esas palabras se pueden escribir sin la P. Se pueden escribir sin la P. Lo cual quiere decir que escribirlos con P no sería incorrecto. En la actualidad se pueden usar ambas formas. ¿Entendido? Ambas formas. No quiere decir que sea incorrecta. Lo que pasa es que se tiene la tendencia actual a preferir eliminar a la P. Pero si tú sigues escribiendo esa P, no hay ningún problema. Es como cuando escribes la palabra nomo. La palabra nomo se escribe así. Acá lo escribo ya. Miren. La palabra nomo se escribe así. No. Pero si tú deseas, lo escribes sin la G. Puedes escribirlo con G o sin ella. La palabra psicología. La palabra psicología se puede escribir con una P adelante. Así. Psicología se puede escribir así. Pero también se puede escribir sin la P. ¿Entendido? Se puede escribir así. O sea, hay palabras que son optativas y que pronto la tendencia va a ser eliminar esta G, eliminar esta P, eliminar en séptimo también. Por ejemplo, antes se escribía así, obscuro. Antes se escribía obscuro, obscuro, está obscuro. Entonces, después se dijo que se podía escribir también oscuro. ¿Y saben qué pasó? La RAE poco a poco fue eliminando esto y solo quedó oscuro. Y eso va a pasar con la palabra nomo, con la palabra psicología, etcétera. Entonces, esa es la tendencia que tiene la Real Academia Española en el cambio del léxico o vocabulario. ¿Me entendiste? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿De acuerdo? ¿Sí, Dylan? Muy bien. Entonces, eso es. Listo, ya está. Vamos a borrar entonces esta parte que ya hemos entendido, ¿sí? Estamos preguntando también. ¿De acuerdo? Muy bien. Están preguntando otros temas también, me doy cuenta. Han preguntado sobre el plural, han preguntado sobre la escritura, etcétera. Muy bien. Listo, vamos a seguir. Vamos a seguir entonces con lo siguiente. Tenemos el pronombre. Ahora ingresamos al tema del pronombre. ¿Sí, muchachos? Entonces quedó claro de los determinantes, ¿no es cierto? Ha quedado claro, ¿no? Todos los determinantes apuntan, se dirigen, modifican a los sustantivos sin describirlos, ¿no? Hemos visto a los artículos, a los demostrativos, a los posesivos, cuantificadores numerales,
indefinidos, ¿no es cierto? Listo, muy bien. Y hemos visto sobre los numerales, ¿no? Claro que esa parte tal vez es un poco extensa, sin embargo, no lo podemos repasar. Principalmente eso deben repasar los que van al área D y el área E, ¿no? Porque ahí es un poquito, a veces, más espesas las preguntas, ¿no? De lenguaje. Muy bien. Vamos a continuar con el pronombre, ¿de acuerdo? Muy bien. Listo. Bien, vamos a continuar. A ver, vamos con el pronombre. El pronombre, dice así, criterio de estudio. En el caso del pronombre, a nivel morfológico, vamos a decir lo siguiente, y acá también mucha atención. ¿Qué sucede con el pronombre, estimados jóvenes? El pronombre se dice que es variable. Claro, esta es la tendencia, ¿no? Decir que es variable, pero hay un detalle, ¿no? El pronombre no solamente es variable, hay algunos pronombres son invariables. Lo que pasa es que cuando hablamos de variable es porque tiene morfemas flexivos. ¿Qué es variable? Que tenga morfemas flexivos, ¿no es cierto? Variable quiere decir que tenga morfemas flexivos. Pero díganme ustedes, cuando yo digo la palabra yo, ¿yo qué es? Raíz. Vamos a la morfología. Es raíz. Si digo ellas, miren lo que pasa acá. El es raíz. Esto es morfema flexivo. ¿Y esto qué es? Morfema flexivo. Ya, ahora vamos a algo práctico y algo útil. Digan ustedes, yo es pronombre. Yo es pronombre. Díganme, ¿dónde está el morfema? ¿Dónde está el morfema flexivo de género? ¿Tiene morfema flexivo de género? ¿Está expreso? O sea, está expreso. O sea, está ahí. Está expreso. Está ahí. No, no está. No está. Está el de número. Está el de número. Está el de número. No, no está. Ni género ni número. ¿Está el morfema de persona? ¿Está el morfema de persona? Tampoco. Tampoco está el morfema de persona. Tampoco está. Profe, pero yo es primera persona. No, pero la raíz significa primera persona. Pero para que sea flexivo tiene que haber un morfema flexivo que exprese el género, que exprese el número y que exprese la persona. No hay ni de género, no hay ni de número, no hay ni de persona. Este es invariable. Es invariable. Si digo ellas, tiene raíz, tiene flexivo y tiene flexivo. Esto es variable. Esto es variable. El pronombre es variable. Este pronombre es variable. ¿Por qué? Porque tiene género y tiene número. Pero ahora díganme algo, chicos. ¿Tiene morfema de persona? ¿Dónde está el morfema flexivo de persona? ¿Dónde está el morfema flexivo de persona? No está. Pero muchos dicen, profe, pero acá está la persona, él. No. Esta es la raíz. La raíz es un morfema distinto del de persona. El morfema de persona es un flexivo y la raíz es otro tipo de morfema. No podemos mezclar eso. Y muchos profesores te dicen, la persona es él. Así es. Así no es. Así no es. Así te dicen. Yo, la persona es yo. Ya, pero dime. O sea que la raíz es el significado mayor de la palabra. El morfema gramatical flexivo es otra cosa, es diferente, no es igual. Ah, lo que pasa es que el pronombre sí es variable. La mayoría de pronombres son variables, en género y en número. ¿Sabes quién tiene persona? ¿Sabes qué palabra tiene persona? El verbo tiene persona. El verbo sí expresa la persona. Oh, ¿entendido? Mira, otro pronombre que es invariable. Otro pronombre que es invariable. ¿Qué? El pronombre relativo, ¿qué? A ver, muchachos. ¿Qué tiene género? No. ¿Qué tiene número?
no. ¿Qué tiene persona? No, no, no y no. No tiene, ¿sí o no? No tiene. No tiene, pues es invariable, ¿no? Esto yo salgo explicando en un video, ¿no? Y los comentarios son muy curiosos, muy raros. Los comentarios dicen, ¿cómo es posible que ese profesor diga que, que hay pronombres invariables? Si el pronombre es variable. ¿Cómo es posible que diga que yo no es persona si es... No, es que están confundiendo ahí. ¿Cómo es posible que diga que qué? Pero si qué asume las flexiones. Asume. Cuando dices que asume funciones, funciones es sintáctico, es sintaxis. Y morfología es el tipo de morfema y la expresión que da el morfema. Claro que yo ya no contesto ya. Yo ya no contesto, no me hago líos. ¿Por qué? Porque en verdad no es que yo tenga la razón, eso dicen los libros de gramática, no lo digo yo, pues. Entonces yo de ahí saco mi conclusión, pues. Estos han leído, ni siquiera el libro de Pérez San Marcos han leído, porque el libro de Pérez San Marcos, la niña que estaba leyendo ahí, me va a dar la razón, que en el libro de Pérez San Marcos dice que hay pronombres invariables, ¿sí o no? Obviamente va a dar, ¿sí o no? Ahí dice, y eso dice la gramática, ¿sí o no? Eso dice la gramática. Pero hay gente que dice, no, que es variable y se encierran ahí. No, va a sonar feo, pero ¿han leído un libro preuniversitario? Mal editado todavía, no concuerda con San Marcos ni siquiera, y así enseñan varios. Hay que tener mucho cuidado. Pues lee tu librito de Pérez San Marcos, trata de entenderlo. Nada más, eso es todo. A ver, entonces hay algunos invariables. Vamos ahora con lo sintáctico. ¿Qué cosa es lo sintáctico? Lo sintáctico, ¿qué cosa es? Lo sintáctico es la función, justamente habíamos dicho, ¿no? O sea, ¿qué función cumple el pronombre? Lo que pasa es que el pronombre asume las mismas funciones del sustantivo. O sea, usa las funciones del sustantivo. O sea, funciona como núcleo de la frase nominal. O sea, funciona como núcleo de la frase nominal. Funciona como núcleo de la frase nominal. ¿Qué te parece? Funciona como núcleo de la frase nominal. ¿Entiendes? Funciona como núcleo de la frase nominal. Y tenemos acá el criterio lexicológico. Criterio lexicológico. Ya, frase nominal. O sea, puede ser OD, puede ser sujeto, según la función que cumpla, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para que el morfema sea invariable? Bueno, el morfema invariable no, para que la palabra sea invariable, ¿no? Para que la palabra sea invariable. Que no tenga morfema flexivo, pues. O sea, que no exprese género, número, persona, tiempo, modo, aspecto. O sea, que no se exprese ningún flexivo, pues. Que la palabra solo sea raíz. Que la palabra solo sea raíz y no exprese flexivo. Hay un montón de palabras como Luis. Luis sería invariable. Pero decimos que es variable, ¿por qué? Porque es sustantivo y porque se sobreentiende que es masculino. Se sobreentiende. ¿No es cierto? Así decimos, ¿no? Pero si somos más exquisitos, entonces decimos que es invariable. Lo que pasa es que existe Luisa, y ahí eso hace que sea variable, pues tiene una forma opuesta en ese caso, ¿no? ¿Entendido? Pero para que ser invariable es no tener morfemas flexivos, pues. No tener flexivos ni derivados tampoco. Eso es invariable. Criterio lexicológico. Lexicológico, la palabra es de inventario cerrado. Entonces, acá vamos a considerar que la palabra es de inventario cerrado, o sea que no aparecen nuevos pronombres, de que no hay nuevos pronombres, ¿entendido? No existen nuevos pronombres. Ya, ahora vamos a lo siguiente. Vamos al criterio semántico. En el criterio semántico tenemos lo siguiente, ¿no? El pronombre no tiene significado propio, no tiene significado propio. El significado lo asume según el contexto. Entonces vamos a decir que su significado es contextual. ¿Qué cosa quiere decir contextual? Depende de las otras palabras.
También podemos decir que el significado, también podemos decir que el significado es referencial, porque hace referencia a otra palabra. Ahora, hay alumnos que tienen libros por ahí, dice deíctico. Deíctico o referencial es lo mismo. O sea que señala a otra palabra. Contextual es lo mismo. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿De acuerdo todos? Listo. Ya está. Entonces, esto es lo teórico. Hasta aquí todo claro, entonces. Listo, muy bien. Entonces, ya tenemos ahí todo el aspecto teórico. Ahora vamos con la clasificación de los pronombres. Empezamos con los pronombres del tipo personal. Se les llama pronombres personales, se les llama pronombres personales porque señalan a las personas del acto comunicativo. Por ejemplo, en este momento yo soy el emisor. El emisor siempre es el yo. El emisor es la primera persona. Primera persona. El receptor es usted. El receptor es la segunda persona. Y hablamos sobre un tema. Hablamos sobre un tema. Tenemos un referente, un mensaje, que viene a ser ¿qué cosa? La tercera persona. Entonces, ¿por qué se le llama pronombre personal? Se le va a denominar pronombre personal porque hace referencia a las personas que participan en la comunicación. El emisor, primera persona, el receptor, segunda persona, y el referente, tercera persona. ¿Se entendió? Estos se llaman pronombres personales. Sustituyen o reemplazan a las personas del acto comunicativo o a las principales personas que participan en la comunicación. El emisor, el receptor y el referente o tema o el mensaje, si quieres decir. No hay problema en ese caso. ¿De acuerdo? ¿Todo bien entonces? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? Listo. Por eso se le llama pronombres personales. ¿De acuerdo? Ahí está. De ahí viene el nombre, pronombres personales. Señalan a las personas que participan en el acto comunicativo. Ahora vamos con la clasificación de estos pronombres. A ver. Sí, Dylan, ¿me ibas a decir algo? A ver, dime, antes de explicar. ¿Hay una pregunta, algo? No. Ah, ya, ya. Te voy a continuar. Ya, ya. Entonces, tenemos acá lo siguiente, ¿no? Los pronombres personales, entonces, se pueden clasificar de la siguiente manera. Hay un grupo de pronombres que le dicen tónicos, tónicos. Y hay un grupo de pronombres que se les llama átonos. ¿Saben por qué se les llama tónicos? Tónico es por sonido, ¿no? Lo que pasa es que estos pronombres son independientes del verbo. O sea, estos pronombres podemos decir que su acento, su pronunciación es independiente del verbo y los átonos es dependiente del verbo. Lo que pasa es que estos pronombres son los proclíticos y enclíticos. ¿Por qué proclíticos? Porque van antes de un verbo, ¿sí? O de un verboide. ¿Y por qué enclíticos? ¿Por qué enclíticos? Porque van, ¿qué cosa? Van unidos al verbo y se unen a él y dependen del acento del verbo. Por eso se llaman tónicos y por eso se llaman átomos. ¿De acuerdo? Ahora, a los pronombres tónicos también se les conoce como subjetivos y a los pronombres átonos como objetivos. Eso es por la funcionalidad. Eso es por la funcionalidad. Lo que pasa es que los pronombres subjetivos asumen el rol de sujeto. Asumen el rol de sujeto, ¿sí? Cuando decimos que asumen el rol de sujeto, lo que estamos haciendo es decir que pueden ser sujeto de la oración, ¿entendido? O que tienen función de término de la oración. En cambio, cuando decimos objetivos, son que pueden funcionar como objeto, directo o indirecto de la oración. Entonces, tenemos acá lo siguiente. Es fácil, mira. Los
subjetivos o tónicos como NS. A ver, de manera lógica nada más. ¿Qué pronombres pueden ser sujeto? Yo, tú, él. Obviamente que le aumentamos los femeninos y los plurales. Yo, tú, él. Entonces, yo, tú, él son como NS. Yo, tú, él son como núcleo del sujeto. Yo, tú, él. ¿Entendido? Yo, tú, él. ¿Quedó claro? Entonces, yo, tú, él son como NS. Yo, tú, él son como NS. ¿De acuerdo? Yo, tú, él son como NS. ¿De acuerdo? Listo. Y los de término, como término, son todos aquellos que no pueden existir sin la presencia inicial, o sea, inician con una preposición. ¿Entendido? Y luego siguen ellos. ¿Quedó claro? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, mi TC. Tienes, por ejemplo, mi TC. Tienes mi TC. Por ejemplo, no puede existir mi sin preposición. Yo digo, mi, eres buen estudiante. Yo puedo decir, mi, eres buen estudiante. ¿Tiene sentido decir, mi, eres buen estudiante? No tiene sentido decir eso. Entonces, lo que se necesita, ¿qué cosa es? Que este inicie con una preposición y termine en el pronombre. Por eso es término. Para mí, eres buen estudiante. Ese chico trajo un globo ti. Ese chico trajo un globo ti. Ese chico no trajo un globo ti. Ese chico trajo un globo para ti, para ti. Necesita eso, ¿no? Ah. Tú eres muy buen estudiante, ya. Pero dime una cosita. Dime, Dayana, ¿y dónde está el pronombre? El tú. Pero estamos hablando del mí. Estamos hablando del mí. ¿Mí es pronombre? A ver, dime, Dayana, ¿mí es pronombre? No, pues. No, pues. Entonces no está bien tu ejemplo, pues. ¿Sí o no? No está bien. Tiene que ser el mí de pronombre. Ese mí es determinante posesivo de estudiante. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Sí? Listo, muy bien. Ahora, dice el sí. Es tan egoísta que solo piensa así. ¿Se puede decir solo piensa así? ¿Solo piensa así? No. Es piensa en sí, en. Entonces ya entendimos. NS, yo, tú, él. NS, yo, tú, él. Término, mi conmigo, ti contigo y sí consigo. Entonces, mi, ti, sí necesitan preposición. Y hay otro grupito que es conmigo, contigo y consigo. Lo que pasa es que yo digo, salió con mí, no se dice salió con mí. ¿Cómo se dice? Salió conmigo. Salió con ti, no salió con ti. ¿Cómo se dice? Salió contigo. Salió contigo. Salió con sí, salió consigo. Salió consigo. Ahora creo que se está entendiendo mejor. ¿Vale? ¿Todo claro? Se está entendiendo mejor. Se está entendiendo mejor. Correcto, muy bien. Listo. Todo claro. Bien. Ahora vamos a los átomos. Átomos. Los átomos funcionan como objeto directo o indirecto. En este momento no vamos a ver eso de las funciones exactamente. Pero miren, ¿cuáles son? Menos, teos, celolos, lales. ¿Sí? Las les. Menos teselo, menos teselo. Aprende, menos teselo, menos teselo, las les, ¿no? Menos teselo. Ahí está. Profe, a mí me enseñaron diferente. Claro, ya me imagino. Lo que pasa es que acá está en orden. Primera persona es menos, segunda es te y tercera celo, ¿no es cierto? Menos teselo. Y este menos teselo, y lo aumenta lo que falta, si van antes del verbo, se llaman proclíticos. Y si van unidos al verbo, como dímelo, se llaman enclíticos. Antes proclíticos, junto al verbo enclíticos. ¿Cuáles son los átonos? Menos teselo. Ahora ya aprendimos. ¿Cuáles son los subjetivos o tónicos? Yo, tú, él,
Mío, ti contigo, sí consigo. ¿Cuáles son los átonos? Menos tecelo, proclítico y enclítico su función. Listo, se acabó. ¿Se entendió entonces? Ahí está la conclusión. La conclusión de eso. ¿Sí? Todo claro. Ahora sí, todo bien, ¿no es cierto? Todo bien, ¿no? Ahora estamos mejor. ¿Ya ven? Ya está. Ahora vamos a pasar al siguiente bloque de pronombres que son muy semejantes a los determinantes. Por eso les dije, estos son muy semejantes a los determinantes. Es más, son las mismas palabras. La diferencia es la función. La diferencia es la función. No se olviden de eso. La diferencia es la función. Determinante modifica el sustantivo y ya sabemos que los pronombres son aquellos que van a modificar a quién van a reemplazar a los sustantivos. Profe, ejemplos con ode y odi, porfa. Es que hoy yo no estoy explicando ode y oi. O sea, yo no voy a dedicarme a explicar ode, oi, hoy. Solamente pronombres. Bueno, entendido. ¿Ya? Hay una clase donde yo voy a explicar ode, oi, todo eso, pues en sintaxis, ¿no? A ver, a ver. Lo que pasa es que proclítico es que va antes. Proclítico va antes. Me y lo son dos pronombres objetivos que van antes del verbo. Me lo dijo. Ese es pro, antes. Y enclítico es cuando va unido. Dímelo, todo formando una palabra. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Por si acaso no es que no quiere explicar, sino que estamos viendo tema de pronombre, ¿no? Estamos viendo tema de pronombre, ¿no? ¿Entendido? ¿Sí? Ese es el detalle, ¿no? Porque normal yo puedo explicar, lo que pasa es que si explico OD, tengo que explicar los métodos de OD, tengo que explicar el OI, y ahí se me va a ir el tiempo, ¿no? Además, va a haber una clase de OD, de OI y todo eso, ya, por si acaso, no van a pensar que yo no quiero contestar, ya. Ahora más, lo voy a explicar en un momento, entonces, me va a faltar tiempo, ya va a ser las 12 ya. Y a las 12 tengo clases con ciclo verano. A ver, demostrativos, este, ese, aquel. ¿Cuáles son los demostrativos? Este, ese, aquel, más femeninos y plurales. Ejemplo, esos saben tu secreto. Aquí esos es pronombre, porque esos está reemplazando a personas que saben tu secreto. ¿Entendido? Allá. Y hay tres pronombres demostrativos especiales que se llaman neutros. No son ni masculino ni femenino. Eso, esto y aquello. Ejemplo, aquello no es bueno. Este, aquello es un pronombre. Este, aquello es un pronombre. ¿Entendido? Este, aquello es un pronombre. ¿Qué les parece? ¿Entendido? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Sí? Pronombre, ¿por qué? Porque reemplaza personas, reemplaza seres. ¿Entendido? Aquello no es bueno, pero es aquello, ¿qué es? Es aquello, es algo. Ah, reemplaza algo, es un pronombre. Cuando digo esos, saben, esos se refiere a personas. Esos son pronombres. Creo que este lleva tilde cuando no había sustantivo. No te entiendo, profe. Creo que este llevaba tilde. Ah, antes llevaba tilde. Claro, claro, claro. Los pronombres demostrativos antes llevaban tilde, menos los neutros. Antes, en la regla, hasta el 2010, 2009, hasta 2009. Hasta 2009 llevaban tilde todos los pronombres demostrativos. En la actualidad ya no llevan. En la actualidad no lleva ningún demostrativo, lleva tilde. Ninguno. ¿Sí, Diego? ¿Quedó claro? Ninguno lleva tilde. Antes sí, ahora no. Hasta el 2009 llevaba. Ahora, los posesivos. Los posesivos indican pertenencia. Mío, tuyo, suyo, nuestro. Mío, tuyo, suyo, nuestro. Más femeninos, plurales y apócopes. Ejemplo, lo tuyo tiene solución. Pero digan ustedes, cuando digo que lo tuyo tiene solución, no es cierto que es el tuyo. No es cierto que ese tuyo se refiere a algo que tiene solución. Ese tuyo es un pronombre, entonces, ¿sí? ¿Quedó claro hasta aquí? Para pasar al siguiente bloque. ¿Quedó claro? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Se ha entendido? Todo bien. Esto, esos y aquello no tienen género. Esos sí tienen género. Esos, masculino. Aquello no tiene género. O sea, aquello no tienen género. ¿Sabes por qué no tienen género? Pero mira, pues mira. Este, masculino. Esta, a, femenino. Pero eso
no es masculino, porque la forma masculina es ese. Y la forma masculina es este, y no esto. La forma masculina es aquel, y no aquello. ¿Entendido? Yo digo, aquel sabe, aquel es un varón, aquella sabe, es una dama. Pero si digo, aquello fue, aquello no es ni masculino ni femenino, es neutro. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí, Sergio? ¿Todo bien? Ahí está. Ahora, vamos a continuar. Indefinidos, indefinidos. A los indefinidos. Perdón, numerales. Dice, 2 pidieron el doble. Acá dice, 2 pidieron el doble. Ese 2, ¿qué cosa quiere decir ese 2? Este 2 quiere decir 2 personas. Reemplaza personas, por eso es pronombre, muy bien. Pidieron el doble, pero se supone que este es el doble de algo y no la mitad. Y se supone que mitad es mitad de qué? Mitad de algo. 2 doble y mitad. ¿Entendido? 2 doble y mitad. Dice, muchos postulan, muchos, y pocos ingresan, pocos. Señalan cantidad inexacta, indefinido, y reemplazan personas. Interrogativos. Dice, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Ahí encontramos, ahí tenemos, ¿qué cosa? Encontramos y tenemos al quién. Este quién hace referencia a una persona. ¿Quién podrá ayudarnos? Ese quién es alguien. Reemplácelo por un sustantivo. Y ahora José podrá ayudarnos. Y ahora Domitila podrá ayudarnos. Cuando digo ¿qué pasa ahí? Ese ¿qué pasa? Ese ¿qué es algo? Reemplaza algo. Ah. Lo que pasa es que los pronombres, que no hay en cuenta, reemplazan a alguien o reemplazan a algo. Y por último tenemos los pronombres relativos. Ahí todos. Los pronombres relativos son principalmente estas formas. ¿Qué? ¿Quién o quiénes? ¿Cuáles? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Y cuyos. O sea, los pronombres relativos son qué, quién, quiénes, cuáles, dónde, cuándo, cuánto, cuyas. Acá sí hay que saber el estado, ¿no? Ahora, un pronombre relativo, aparte de tener esa forma, vamos a explicarlo de una manera simple. Si es pronombre es porque reemplaza, si es pronombre es porque reemplaza o hace referencia, es porque reemplaza o hace referencia a sustantivos. O sea, para ser, repito, pronombre, tiene que hacer referencia. Ya tiene que hacer referencia ¿a quién? A un sustantivo. ¿De acuerdo? ¿Listo? Muy bien. ¿Ya? Eso es, profe. Determinante acompaña al sustantivo. Lo modifica. El determinante no necesariamente está al ladito, ¿no? Puede ir más lejitos también, ¿sí? El pronombre lo reemplaza. Así es. Determinante es modificador. Determinante es modificador del sustantivo. Y el pronombre es una palabra referencial. Yo lo dije. El pronombre hace referencia al sustantivo. El pronombre hace referencia al sustantivo. ¿Sí? Ya está. Nada más. Eso es todo. Así de simple. El pronombre hace referencia. Y acá me doy cuenta. La madera que taló es resistente. A ver, la madera que taló es resistente. Dice, la madera que taló. Miren aquí, miren aquí, miren aquí. ¿Qué sucede aquí? Sucede que aquí el que refiere a madera. La madera que taló, la que taló. Las mujeres, quienes lo buscan, llegaron temprano.
Quienes lo buscan, se refiere, ese quienes es mujeres. Los temas, los cuales comenta, causa polémica. ¿Cuáles? Refiere a temas. La casa donde vive es acogedora. Ese donde se refiere a casa. El día cuando ingreses, seré feliz. Ese cuando refiere a día. El dinero cuanto gana, le es suficiente. Ese cuánto se refiere a dinero. El autor cuya obra, cuando es cuyo, cuyas, hace referencia al sustantivo que va después. Cuya se refiere a obra. Y ya entendimos, esos son los pronombres relativos. Ahora, alguien dirá, profesor, ¿no se dice las mujeres que lo buscan? Los temas los que comenta, la casa que vive, el día que regreses, el dinero que gana. No es que, profesor, está mal. No, no está mal. Eso es queísmo. No se usa qué, se usa estos pronombres exactamente para cada una de las situaciones presentadas. Eso es queísmo. Queísmo no es el de que nada más. Queísmo es cuando se utiliza mal el qué. Entendido. ¿Se entendió esta parte final, jóvenes? ¿Se entendió esta parte final? ¿Sí? ¿Entendido? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Listo. Entonces, vamos a seguir. ¿Y qué cosa sigue? ¿Qué sigue? Nada. Dice acá, ¿no? Muy bien. Gracias por la atención. Muy bien. Más bien vamos a aprovechar un ratito. Vamos a aprovechar aquí. Hay una pregunta, creo. Gabriel, así rapidito, Gabriel, por favor. Claro. Que no mande la práctica tampoco. Ay, no entiendo, Gabriel. ¿Qué es? Profe. ¿Qué más? Espérate. Duele. ¿No? Las claves de la semana pasada. Yo envío a las tutoras los materiales con claves. Las claves las tienen ellas. O sea, yo envío los materiales con claves. Y ellas lo editan y le quitan la clave. Pues. O sea, las claves las tienen ellas. A no ser que borren las claves también. ¿Ya? ¿Sí? ¿Quedó claro? A ver, espérense un rato. Listo. Ya. Ya, muy bien. Entonces, la próxima semana iniciamos con la práctica, me dicen. Ya, la práctica de este tema. Así, de este tema. Y así. ¿No? Muy bien. Listo. Muy bien, jóvenes. Entonces, hemos llegado a la parte final de la reunión de hoy. ¿Ya? ¿Ejemplo de qué cosa quieres? De exclamativo. Ya. Un ejemplo de exclamativo rapidito. A ver, un ratito. ¿Ya? Ya, rapidito, porque ya tengo que ir a la otra clase. Ya, ahí está. ¿Sí ven la pizarrita? ¿Ven la pizarrita? ¿Sí? Ya, te digo. ¿Qué haré sin ti? ¿Qué haré sin ti? Puede ser exclamativo o puede ser ¿no? A ver, pero todos quieren escribir ahí, pues. A ver, por favor. A ver, Rodrigo, a Marco, todos quieren escribir. No muevan la pizarra, pues. No voy a poder escribir, muchachos. Yo me voy, por favor. Ya.
A ver, ¿qué? Aquí el qué y el verbo haré. ¿Qué haré? Este qué es un pronombre. Este qué es un pronombre. ¿Sí? ¿Qué haré sin ti? Porque este qué reemplaza algo. Algo haré sin ti. ¿Entienden? Ahí está otro ejemplo. Listo. Ya está. Ahora sí. ¿Sí? ¿Quedó claro? Listo, jóvenes. Ahí está. Bien, gracias a ustedes. Se cuidan bastante. Nos vemos el próximo sábado con la solución inicial de los ejercicios. Y los voy a enviar, por cierto. Muchas gracias a todos. Se cuidan bastante. Hasta luego.